Eh, bueno, buenos días. En primer lugar, saludar a todos los participantes y agradecerles que se hayan unido a esta celebración. Bueno, hay que reconocer que entre las innumerables desgracias que nos está trayendo y las que nos quedan del el coronavirus, una de las pocas ventajas es que, claro, el teletrabajo y estos mecanismos pues nos permiten hacer reuniones no intercontinentales, es decir, casi cósmicas, galácticas, lo cual, claro, nos permite pues vernos gente que es muy difícil normalmente concentrar a tantos compañeros y a tantos amigos en un único evento, ¿no? Entonces, bueno, es una ventaja obviamente bastante buena, ¿no? Casi lo mejor de todo esto, ¿no? El poder haber organizado una cosa tan importante. Y luego también la casualidad, bueno, de haber coincidido con el 30 aniversario, ¿no? Lo celebramos, bueno, lo celebramos. Era el año 20, ¿no? Porque empezamos en el 90. Y entonces, bueno, pues es un momento también, los números redondos, pues siempre son importantes de recoger, ¿no? Y yo creo ahí que ha sido muy importante esta singladura de casi, bueno, ya de 31 años. Que hay que reconocer y claro, lo primero obviamente es agradecer a nuestro querido amigo e iniciador en esto, que fue Atilano Domínguez Basalo, ¿no? Que él pues retomó a un autor que estaba relativamente o bueno o absolutamente marginado en nuestros programas, que normalmente estaban mucho más, digamos, dirigidos hacia teoría y entonces el aspecto ontológico estaba un poco, digamos, puesto así entre paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue muy importante la labor de Atilano a través de sus traducciones ininterrumpidas. Precisamente el trabajo continuo es lo que le impide estar aquí, ¿no? Que yo querría que esto lo estuviera haciendo él, ¿no? Pero en fin, de todas formas lo tenemos, yo al menos lo tengo en mente siempre, ¿no? Esa labor impresionante, no solo como investigador, que eso nos es, hombre, ya por la profesión relativamente fácil a todos, sino también de organizador, ¿no? Porque no solamente es la cuestión de él haber contribuido con sus traducciones, sus investigaciones, sino sobre todo los cauces institucionales, ¿no? Sobre todo en un país tan poco tendente a hacer asociaciones y colaboraciones, pues entonces el haber hecho una institución como este Seminario Espinosa, haberse preocupado también de darle impulso institucional y después de Atilano, obviamente, la segunda institución, el segundo ente al cual hay que agradecer es la Universidad de Castilla-La Mancha, que nos acogió desde el principio, nos sigue acogiendo hoy, ¿no? Y que, bueno, nos dio apoyo institucional, nos dio libros, nos dio cobertura, ayudó a elaborar una biblioteca realmente importante, financió bastantes libros de congresos. Es decir, que sin Atilano y sin la Universidad de Castilla-La Mancha, obviamente el Seminario Espinosa no hubiera podido ser lo que ha sido, ¿no? Yo creo que eso es realmente importante. Y luego, bueno, también recordar la labor de Eugenio Fernández, desgraciadamente breve, pero también fue muy importante justamente cuando Atilano dejó, digamos, la presidencia y hasta que le retomé yo, pues Eugenio también le dio un gran impulso al seminario, ¿no? Yo creo que en ese sentido ha sido una labor muy importante, una labor además autosostenida, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Porque en estos 30 años prácticamente no ha habido ningún año, quizá alguno, pero uno o dos como mucho, en que no se haya hecho una reunión, ¿no? Del seminario. Mínimo una reunión de dos conferencias y la asamblea del seminario. Yo creo que esta es una cosa realmente prodigiosa que se basa en el trabajo de 8 o 10 personas, pero luego, claro, ahí desde el principio y hasta hoy, pues ha sido la labor absolutamente fundamental. Aquí la veo abajo de María Luisa de la Cámara, ¿no? Que ha sido, bueno, el alma, ¿no?
o sea, con Atilano y después de Atilano, ¿no? Y Javier Espinosa, pues también han sido los puntales fundamentales, ¿no? Luego ya en un nivel más marginal hemos estado, bueno, he estado yo y ha estado Javier Peña también, siempre nos ha dado un apoyo. Las cuestiones burocráticas, él y yo hemos dado menos, ¿no? Pero en los últimos años, al menos cuando he estado yo, Marisa de la Cámara y Javier han sido los sostenedores, digamos, prácticos del asunto, ¿no? Y ahora, bueno, pues esperemos, Aurelio se ha incorporado y es ya también la clave, ¿no? Porque al fin y al cabo, aquí el presidente es, bueno, pues eso, es justamente la función representativa, ¿no? Cara, ellos fundamentalmente y ahora los tres, ¿no? Yo creo que también en estos años, ¿no? Y en este momento de celebración de del 30 aniversario, pues hay que recordar y recoger el trabajo de la gente, ¿no? Que sin ellos hubiera sido imposible. Luego, aparte de esto, pues una serie de universidades, bueno, pues como la de Sevilla, como la UNED, como la Complutense de Madrid, que también nos han dado apoyo. Ah, bueno, también Santiago, ¿no? También y se hizo allí un congreso internacional memorable con Jesús. Es decir, que también luego ha habido otras universidades que han apoyado, ¿no? Pero el núcleo fundamental ha sido Castilla-La Mancha, ¿no? Y bueno, el congreso, pues también la cuestión de la lectura de Spinoza y las traducciones de Spinoza. Yo creo que es un elemento que puede parecer, digamos, filológico, puede parecer técnico, pero que es esencial, ¿no? Eh, es absolutamente fundamental, no solo para el público, sino incluso para los investigadores, tener traducciones fiables, traducciones con buen aparato crítico. Y nosotros hemos tenido la suerte que en todos los idiomas peninsulares, ¿no? Bueno, aquí agradezco a Olesti su presencia. Lo hemos intentado con los vascos, lo hemos intentado con los gallegos, pero vamos, la complicación burocrática que tiene la gente, pues les ha impedido estar, aunque han contestado muy amablemente, ¿no? Porque también nos parece importante el retomar todas las lenguas, no solamente o sea, peninsulares, incluida la portuguesa, ¿no? Yo creo que un objetivo desde el principio, lo hizo Atilano y luego lo hemos mantenido, es el carácter internacional del seminario, pero fundamentalmente el carácter ibérico, ¿no? Los amigos, los compañeros portugueses han estado desde el principio, bueno, por supuesto también los franceses, también los alemanes, los holandeses, ¿no? Spinoza Witt, los italianos, es una... Aprovecho también para recordar a Homero Proietti, que al final no ha podido estar, pero también tiene una buena relación con nosotros, los compañeros italianos. Es decir, que esa dimensión que Atilano impulsó desde el principio y que hemos intentado mantener, bueno, se me ha olvidado, claro, también en La Laguna. También hicimos una reunión, ¿no? Y en Évora también. O sea, quiero decir que hemos tenido una dimensión transpeninsular también, el hacer una cosa en La Laguna. Yo creo que ese esfuerzo de conectar el pensamiento spinosiano, primero en castellano a un lado y a otro del Atlántico, luego el portugués, ¿no? El portugués aquí y el portugués brasileiro, ese ha sido también uno de los elementos fundamentales. Y por eso la traducción, que sí es absolutamente imprescindible para la gente, para los que se aproximan a los filósofos, también no deja de ser un instrumento fundamental incluso para los investigadores, ¿no? Porque como toda traducción, yo creo que más que tradición es una interpretación, pues claro, por eso no es irrelevante hacer nuevas traducciones, ¿no? Porque supone una nueva traducción, supone una nueva interpretación y una puesta al día digamos, del aparato crítico y de la forma de ver
también generacional, ¿no? Y en ese sentido es importantísima. También a última hora se descolgó por motivos familiares la traducción de Pedro Lomba, ¿no? Yo creo que es muy importante también de una persona joven que hace una traducción ya con todo el aparato crítico del siglo XXI y aparte con una visión pues unos 30 años después, ¿no? Yo creo que esto es importante. Por eso lo de la traducción, insisto, aunque pueda parecer una cosa técnica, una cosa filológica, ¿no? Como decía Gustavo Bueno, ¿no? Una filosofía filológica, pero eso es el primer zócalo, ¿no? La base fundamental. Sin ese elemento filológico es imposible hacer filosofía. O sea, lo primero, al fin y al cabo, la filosofía son textos, interpretación de textos, lectura de textos. Y sin esa construcción del texto, primero, claro, en su lengua original, con todo el aparato crítico fundamental, ¿no? Y ahí está toda esa labor de chinos, de los manuscritos, de las versiones, de las diferentes formas en las cuales han llegado los clásicos y que eso es absolutamente central, ¿no? Que esa es la primera dimensión, pero la segunda dimensión es ese lenguaje, en este caso el latín ese escolástico medievalizante de Spinoza, luego cómo se traduce a las demás lenguas. Entonces es muy importante también esa segunda fase filosófica de adaptación de la tradición y de los textos clásicos a las lenguas modernas, ¿no? Entonces yo creo que esto que en principio pudiera parecer una cosa como técnica, como poco importante, es un elemento absolutamente esencial. Porque claro, cada uno interpreta y entra en los autores de una forma, ¿no? Nosotros, pues claro, obviamente entramos en Spinoza a través de Atilano y Vidal Peña, también otro de los dos grandes, ¿no? O sea, los dos grandes por edad, tanto Vidal como Atilano, los grandes traductores, los grandes introductores, los grandes intérpretes de primera ola, digamos, de, de Spinoza. Y entonces, claro, la relación que tenemos con los autores depende mucho de las traducciones, ¿no? Para no acudir solo a Spinoza, a Marx y Freud, pues claro, las lecturas de las primeras traducciones tanto de Marx como de Freud que leímos, luego las otras traducciones, aunque pudieran ser más técnicas, pudieran ser más depuradas filológicamente, pero no tenían, digamos, ese carácter digamos, de compañía y de amistad que teníamos por haberlas iniciado, por habernos centrado en esos autores por ellas, ¿no? Pues lo mismo nos pasa con las traducciones de Vidal, con las traducciones de Atilano, ¿no? Hemos entrado en Spinoza a través de ellos. Y yo creo que eso, hombre, siempre con el latín detrás, pero en principio es fundamental. Y yo creo que en ese sentido, pues es muy importante este homenaje hecho a los traductores. Cualquiera que haya traducido, yo alguna cosilla he traducido, muy poca, sabe lo tremendo y el sufrimiento que es en una frase intentar buscar, digamos, su núcleo, intentar al mismo tiempo, claro, porque claro, la traducción, tradúcere, hay que llevar de un lado a otro, ¿no? Por un lado hay que respetar la potencia tremenda del idioma, en el caso, sobre todo en el caso del latín, ¿no? Con esa concisión, con esa precisión que tiene el latín, la necesidad luego de hacer paráfrasis. Cuando traducimos, yo del latín nunca he traducido, ¿no? Soy de ciencia, entonces yo el latín lo veo como algo así muy lejano, ¿no? Pero reconozco que esa necesidad de retomar la potencia del latín y luego ya, digamos, transformarla, interpretarla con todo lo que supone, ¿no? De por un lado mantener la potencia, en el caso especial de Spinoza, de su ontología, pero latina, ¿no? Escolástica, la influencia de las tres escolásticas, ¿no? Escolástica católica, la escolástica protestante y la escolástica inicial cartesiana, ¿no? Y al mismo tiempo lograr
que ese latín se pueda traducir en lenguas modernas, la lengua castellana o la lengua catalana o la lengua francesa, como la obra absolutamente meritoria que está haciendo nuestro querido Pierre François con sus colaboradores, ¿no? De hacer otra nueva edición de las obras de Spinoza en francés, ¿no? Yo creo que esa idea de traducirlo al español, al italiano, al francés, al portugués, pues le da otra dimensión, ¿no? Porque claro, tienes que compaginar dos lenguas en principio muy distintas y fechadas, claro, tienes que traducir el latín del siglo XVII, la Holanda allí, a el castellano del siglo XX o del siglo XXI, ¿no? O el catalán o el portugués, ¿no? Entonces yo creo que esa es una labor tremenda, una labor absolutamente impagada, tanto a nivel económico como a nivel, digamos, de currículum. Y por eso yo creo que es importantísimo reconocer y agradecer esa labor oculta de los traductores, ¿no? O sea que en ese sentido esto también es una cosa de justicia, reconocer a los traductores lo que nos han ayudado incluso en muchos casos, claro, nos han facilitado el enamoramiento del personaje, ¿no? Porque a lo mejor una traducción mala, una traducción seca, una traducción mal construida en el idioma, digamos, en que tú la lees, pues te puede alejar de un autor, ¿no? Y en cambio una traducción sugerente, una traducción interpretativa que te ayude a entender, pues te facilita la conexión con el autor, ¿no? Por eso, insisto, que aunque pueda parecer que el tema es como muy erudito, muy filológico, muy interno, en cambio yo creo que es un elemento fundamental de reconocimiento y que es absolutamente esencial para que los textos, digamos, clásicos puedan ser asumidos no solo ya por el público en general, sino incluso por el público filosófico y los investigadores, ¿no? Y luego las traducciones y las lecturas, porque claro, independientemente ya de la traducción, o sea, la labor filológica, interpretativa, de traducir, de traspasar el idioma, vamos, la filosofía de un idioma a otro, está luego la lectura. ¿Cómo leemos, no? ¿Cómo leemos Spinoza en el siglo XXI? Añadiéndonos, pues, a las 5 o 6 lecturas clásicas, ¿no? La primera lectura de su época, ¿no? El Spinoza ateísta, todas las discusiones, ¿no? La ambigüedad del Leibniz, o sea, toda esa recepción, ¿no? El impulso de baile, ¿no? Luego pues toda la recepción ilustrada, la recepción romántica absolutamente central, ¿no? De todo el impacto el Spinoza Streit, ¿no? La cuestión de Spinoza en el Sturm und Drang, en el romanticismo alemán, ¿no? La influencia fundamental en Kant menos, pero fue esencial en Hegel, ¿no? Y en el romanticismo y en el idealismo alemán. Luego el 19 también, con sus lecturas ahí más o menos más positivistas, más neocantianas, pero también, y luego, claro, la explosión del 20, ¿no? La explosión del 20 al principio, antes de la guerra mundial y luego después de la guerra, y especialmente a partir de mayo del 68, las lecturas impresionantes de Deleuze, de Mizrahi en otro sentido, pero luego ya inmediatamente un poco después la de Negri, ¿no? Dando ese giro hacia la política y esa conexión ontología política que yo creo que es el núcleo fundamental del pensamiento, no solo de Spinoza, sino del pensamiento tout court, ¿no? O sea, cómo se articula la ontología con la política, pasando por la ética, claro. Esa trilogía, cómo se articula, y claro, Spinoza como el fundamental para esto, ¿no? El autor fundamental, el impacto tremendo a partir de mayo del 68 Spinoza, y bueno, y nosotros somos hijos de eso, es decir, empezamos en esos años pues
motivos más o menos aleatorios, y al final fuimos encontrando a Spinoza como núcleo fundamental y como clave central no solo de nuestro pensamiento, porque en última instancia, bueno, ¿y usted por qué se dedica a Spinoza? Primero porque me da la gana y segundo porque me gusta, sino también por una dimensión, digamos, como pedagógico-ilustrativa, ¿no? De la ilustración, ¿no? Porque pensamos que pensamientos como lo de Spinoza, en momentos tan brutales, a él le costó una puñalada, bueno, y a su protector que le lapidaran, ¿no? Pues en momentos tan cruciales, tan trágicos, tan polarizados, tan bárbaros como nuestra época, ¿no? Pues entonces puede ser importante volver a conectar con estos pensamientos que unen la densidad ontológica con la densidad antropológica, una conexión y un análisis del ser humano como ha habido pocos, con esa profundidad tremenda. Es la tercera parte, y la primera parte de la cuarta parte de la ética es una antropología y una psicología aplicada, de las mejores y de las más finas que se ha podido hacer en la tradición occidental. Y luego, claro, la conexión con la política, la idea de que la libertad del sabio, esa libertad que ahora nos meten por todos los lados, reduciéndola, bueno, a la caricatura que todos soportamos, ¿no? Pues esa libertad del sabio solo tiene sentido en una sociedad libre. Entonces, claro, decir en unos momentos en que la democracia está amenazada, y no solo en España, por desgracia, sino prácticamente en todo el mundo, pues recuperar un pensamiento proto-republicano, bueno, republicano, protodemocrático como el de Spinoza, también tiene una dimensión política importante para reivindicar en esta época, ¿no? Por eso ya digo, no solo las traducciones, sino también las lecturas, y por eso es lo que hemos querido hacer, y yo creo que lo vamos a hacer en varios idiomas y en varias interpretaciones también generacionales, desde gente muy joven a gente ya más mayor, y eso también es importante, también como las diferentes generaciones tienen su Spinoza, ¿no? Como tienen su Marx, como tienen su Freud, ¿no? Eso es importante. También hay una nueva, casi sería aquí ya casi una tercera generación de spinosianos que está trabajando muy intensamente con una potencia filológica y, digamos, con aparatos críticos mucho más potentes que los nuestros, ¿no? Y que están haciendo su lectura, y que yo creo que eso también es un elemento importante que hemos querido recoger en este congreso. Bueno, yo creo que como entrada más o menos está bien, y vuelvo a agradecer a todos los compañeros y amigos que estén aquí con nosotros, y les deseo pues un gran congreso y que no tengamos problemas técnicos. Pues muchas gracias y buenos días.